Hola, cultistas, yo soy Maldo. Y yo soy Antic. Y yo soy Carlos Meléndez. Y aquí estamos, otro jueves de cine mexicano. Y en esta ocasión, pues tenemos de nuevo a Carlos. Ahora vamos a hablar de otro tipo de cosas. Hablamos de cómo es hacer cine independiente. ¿En México? En México, sí. Y ahora toca hablar de cómo es hacer cine para, pues, plataformas, Sí. para estas grandes distribuidoras, ¿no? ¿Cómo es vender tu alma? Exacto. Pues sí, más o menos un Básicamente. poquito así. Entonces, pues bueno, si no han visto el capítulo del jueves pasado, Por vayan aquí a verlo. se los vamos a dejar. Se los vamos a dejar acá. Ajá, y se puso muy bueno. Hablamos de las cosas que están chilas, de las cosas que no están tan padres y de cómo... Y unos chequeos de realidad de Sí. cuando ya terminas tu película independiente. Exacto. Si no te gusta el papeleo, piénsalo Ajá. dos veces. O ten un amigo que le guste el Exactamente. también, Tengo un también. amigo Que le gusta el encante. papeleo. Exacto. Carlos, pues, gracias por estar acá, No. por venir a hablar, a contarnos tu experiencia en formas de hacer cine, y en esta ocasión, pues, la forma es de cómo hacer cine para plataformas, para estas grandes Sí, sí. industrias. Bueno, pues yo creo que la pregunta que todo el mundo se hace siempre es ¿cómo voy a vivir de mi arte? ¿No? ¿Cómo? O sea, ¿cómo hago que sea redituable? ¿No? Y es que justo en el cine independiente, o sea, a nivel económico, la gente involucrada en realidad es la última en ver una ganancia. Y realmente es una apuesta, es una moneda al aire. O sea, hay casos, ¿no?, donde sí logran recaudar el costo de la película o ganar, ¿no? Pero es raro, ¿no? En mi caso, pues nunca ha sido así como que digas, uff, hice este corto, esta peli y wow, ya lo logramos, ¿no? Millonario. Millonario. Lo que sí te da la película independiente justamente es el currículum. Y es a toda la gente involucrada lo que te permite es avalarte como director, como directora, como actor, como actriz, ¿no? A toda la gente involucrada en todos los departamentos a poder llegar y decir, tengo una película que me avala como realizador, que es lo que finalmente vas a poder llegar justamente con una plataforma a sustentar tu trabajo. Ujú. Entonces, a mí en la parte de dirección yo llevo ya un rato dirigiendo. ¿Un rato cuánto es un rato? Pues yo creo que unos 14 años. Ah, más o no. menos. Un ratito Un nomás. ratito. Un ratito. Pero fue interesante porque dentro de esos 14 años que he estado como en la terquedad de dirigir, no necesariamente siempre fue redituable. De hecho, todavía después de Histeria, que fue la peli, o sea, digo, fue mi tercer película. Y las otras dos tampoco me daban no me llamaban de otros lados para decir como de, buenísimo, vimos tu peli, toma 20 millones. Ujú. Entonces, incluso después de Histeria, yo todavía decía, es que no logro darle al clavo de cómo hacer que esto sea redituable. Entonces, pues entré como director a hacer de todo. O sea, me ha tocado dirigir desde comerciales, reality, documental, me ha tocado asistir dirección también. Y entonces te vas dando cuenta de lo que es ya vivir en industria Ujú. y lo que requiere realmente empezar a tener que trabajar en industria. Uf. Entonces, cada proyecto, sobre todo ya cuando entras en la parte laboral, te vas dando cuenta justo de que la gran diferencia es que no te pertenece. No te pertenece. No es tu Nunca proyecto, es tuyo. Ajá. nunca es tuyo. Sí. Y que hay decisiones a quien tú tienes que responder y que tu talento y tu capacidad lo tienes que poner en función de responderle a alguien más. En mi caso me ha tocado trabajar, o sea, yo he trabajado para Sony, para CNN, para Discovery, para Netflix. Me tocó hacer, digo, desde programas de televisión así tipo Shark Tank, estuve en 5 temporadas de Shark Tank. Me ha tocado hacer programas para Discovery, así infinidad de lo que quieras, de esos de remodelar casas hasta Súper. los de coches. O Somos sea, fans, Sí, la verdad. sí, era muy chistoso. Sí. Que todo el mundo decía, ¡ah, ese programa! Entonces, sí, bueno, yo estuve involucrado mucho Qué tiempo en cool. esos programas. Bueno, pero también tiene su parte como divertida, ¿no? Eso. Totalmente. O sea, lo que tiene es que es una gran escuela. Ujú. O sea, a mí, por ejemplo, en la parte de Shark Tank me tocaba a mí dirigir la sección documental, que son lo que le llaman los BTRs, ¿no? Entonces, los BTRs son las cápsulas de los participantes, que son como tipo documentalito acerca de quiénes son sus vidas.
Entonces, por 5 temporadas, o sea, yo hice 100 de esas cosas. No. Bueno, pero ya al 99 ya te salía Exacto. increíble, ¿no? Es que, pero Sí, justo es que ese es... todo el tiempo yo lo que decía es, ok, ¿cómo hago para que esto parezca una película? ¿Cómo hago para que esto parezca un documental? ¿Cómo hago para...? Entonces, siempre la manera en la que yo he intentado abordar el trabajo para trabajar en industria es realmente tomarlo como una escuela. Ujú. Porque además, justo mi forma de pensar siempre ha sido, yo amo filmar. O sea, el que me paguen por filmar, lo que sea, es como, wow. Jalo. Porque además, justo digo, es como, yo pago por hacerlo. Es Ajá, como, ajá. ahora me pagan por hacerlo. Ok. Entonces, tuve la oportunidad de trabajar con gente que te das cuenta de cuando te dan cierta libertad creativa Ujú. y que te permiten realmente sacar lo mejor de tu trabajo. O trabajar con gente que simplemente te dicen esto de esta manera. Pero aprendes también, sobre todo, lo que requiere la industria, Ujú. lo que pide la industria de un realizador. Entonces te das cuenta de esa moneda de cambio también entre que es la visión del artista contra la persona que puede ejecutar algo. No necesariamente Sí, es se lo compaginan. mismo, sí, sí, sí. Porque aquí sí hay una cuestión de tú tienes que entregar en tanto tiempo, de tal forma, y tiene que quedar, esto es lo que espero de ti. Ujú. En un proyecto personal, Ujú. te puedes dar permiso. Sí. Y es como de, ay, ven, no sé, Sí. no sé qué. Y aquí es de, no, es ya. Ujú. Entonces, hay una cuestión incluso laboral de que te das cuenta de que justo no puedes irte a días de 17 horas como yo lo hacía en Histeria y de la peli, vamos a echarle ganas. Sí. No, aquí es de, o sea, a mí me ha tocado trabajar en series donde tus límites son 12 horas. Y me ha tocado, me pasé en algún momento Y tú de que, por ¿cómo que una es hora. inhumano? Sí. Exacto. aquí ¿Cómo se que, refiere- cómo que la quién, gente ajá, sufre? quién va a pagar las horas extras? Exacto. ¿A poco existen? Y a mí sí llegó un productor a pagarme la planta. O sea, en medio de la toma, ¡tum! Se van las luces. Aquí no se pasa ni un minuto. Y tú. Entonces, lo que te obliga como director es a tener mucha claridad y precisión que no tenías antes. Ujú. Entonces es como de, ok, este es el juego de los grandes. Ajá. Entonces tienes que saber cómo filmar de una manera más eficiente, Ujú. tienes que saber cómo llevar a cabo una escena de una manera eficiente y entonces se vuelve una cuestión contrarreloj. Ujú. Y entonces te das cuenta, claro, de que eso es el oficio. Ujú. Esas son las tablas que realmente necesitas como director, ¿no? Sí. Que sí te digan, tienes tanto presupuesto, no te puedes pasar de esto, no puedes no entregar, no puedes pasarte de estos salarios, tienes estas limitantes y tienes que entregar. Claro. Entonces, eso es lo que te empieza a forjar también Sí. mucho las tablas como director y aprendes muchísimo. Claro, por supuesto. Y aparte me imagino que es bien distinto, como nos platicabas antes, cuando hablamos de cine independiente, que de repente eres tú y 3 personas más, tus compis, que tienen cierto equipo, ¿no? No, y aparte que sabes que les puedes pedir el paro. Sí, ajá. O sea, que es como de, claro. güey, o sea, Y que te entienden, ¿no? una hora más. Ajá. Exactamente. Póngale chéves. Sí, una Voy a hora pedir más. Y pizza. una hora Exacto. más. Ya pedí la pizza para que se esperen una hora más. Y Ajá, aquí. sí, sí. Exactamente. Y acá, ¿cómo es también tener a tanta gente, no? Sí, totalmente. No, aquí es una cosa, o sea, a mí me ha tocado manejar ya crews de 150 personas, donde ya, o sea, de que llegas y te ves tanta gente que no sabes quién es quién, no sabes Sí. qué está haciendo, o sea, no sabes ya de tanto departamento que hay. Ujú. Entonces, te das cuenta también de la responsabilidad que tienes. O sea, de que sí hay una cuestión de tienes que lograr tu día. O sea, no puedes no cumplir con el día de trabajo, ¿no? Ujú. Entonces, manejar a tanta gente más, para mí, una de las grandes lecciones que también he aprendido es que te das cuenta de que en la industria no todos hacen lo que hacen por las mismas razones. Y es muy importante entenderlo, porque cuando estás con tus compas, todos están llevados y guiados por la pasión y por el amor Ujú. y por esta cuestión de nuestro proyecto. Ujú. Cuando trabajas en industria es todo de yo cobro el día. Sí, claro. Hay gente que va por el dinero, Ajá. hay gente que va por la experiencia, Ujú. hay gente que va por el amor, por la pasión, ¿no? Hay gente que simplemente está por pasar el día. Entonces tú como director o como directora tienes que ser capaz de entender qué necesita, qué está motivando a cada persona para entonces de ahí jalar. A los 100 y algo de A los personas. 100 y algo de personas, es decir, a este le hablo de esta manera porque le mueve esto, a este le hablo de esta manera porque mueve esto, y así sucesivamente. Claro. Y te vas entrando entonces sí en una cuestión. De hecho, a mí algo que me choca todavía de la parte de industria es que aunque tienes más gente, Ujú. todo se siente más lento. A mí me desespera mucho eso.
Ah, claro, porque hay que esperar a que el del arte vaya por el Exacto. libro y Sí, vuelva. no, además son 20 personas que no sé qué, no sé qué. Y a mí, por ejemplo, me pasa con el equipo. De hecho, yo también por eso luego tengo como mis cosas que digo así como, Dios, es que son 20 personas de cámara que bajan 50 maletas, que arman un monstruo de cámara. Sí. Y resulta ser que esa cámara pesa muchísimo porque es súper pro y tiene los mejores lentes y tiene la mejor opción, pero es pesadísima y no la puedes meter en el rinconcito donde querías hacer la toma. Sí, ay, Entonces no. es como de, denme un celular. Es como, Sí, claro. ¿dónde está? O Tráete sea, la GoPro. tráete la GoPro. Entonces muchas veces justo, o sea, me pasa que digo, es que extraño en la guerrilla que tienes esa sensación de libertad. Sí. Cuando trabajas en industria, sí hay una limitante de los departamentos muy clara. Es como de, esto es cámara, esto es arte, esto es tal, y no te involucras. A mí, de hecho, cuando yo llegaba todavía en muchos sets al final, así como de, bueno, chicos, les ayudo a guardar, y es como de, diré que usted Váyase. Sí, no, váyase. a mí es muy chistoso porque yo empecé al revés. O sea, yo nunca he hecho cine independiente, pero sí me ha tocado trabajar en industria, o sea, filmando. Claro. Me tocó ser operador de cámara en una serie bastante grande. Y sí es así de que yo era el operador de cámara, pero yo no podía montar y bajar la cámara del carrito. Para eso estaba el encargado de cámara, que yo casi literalmente le decía así como de, ya va a empezar la toma. Yo ponía mis manitas así, me daban mi cámara, 1, 2, 3, acción, corte, yo soltaba y literal, si yo soltaba la cámara y se caía, era el problema de él porque yo ya se acababa mi función de tripié. Tu chamba. Mi función de tripié así se acababa. Entonces, y así. Entonces, cuando el direct o el fotógrafo llegaban y agarraban la cámara y dicen, no, yo voy a filmar. Todos se quedaban así como de, el direct está agarrando la cámara para filmarla. No, y sacándole fotos y así. Sí, como que también siento que hay toda una, como una pirámide, ¿no? El director así como tiene que ser de que lo tienes que tratar con un montón de respeto. Ahí es señor. No puedes, o sea, para todo es señor. Para todos es señor a todos lados, ¿no? Sí. Pero como que también a mí, cuando yo me topé con eso, como que se me hacía muy curioso porque justo venía de una onda de vamos a hacerlo todos, ¿no? O sea, sí, pues tú eres quien dirige, pero en realidad también estás haciendo foto y entonces como que cuando yo veo ese, pues... Organigrama. Pues sí, este organigrama y que el director no puede salirse de su papel de dirigir. Y como que a mí me sorprendió mucho y me sorprendió mucho a nivel positivo en el sentido de que yo estaba acostumbrada a hacerlo todo. Totalmente. O sea, el arte y que ve para allá y que trae las papitas para que todos estén a gusto y que no sé qué y que y que cómo nos vamos a mover y que hay que pagar Uber y no sé qué. Y era una producción más grande que en general siempre me ha tocado hacer foto, como que, solamente tengo que hacer foto. Sí, exacto. ¡Wow! O sea, ni siquiera tengo que cargar la cámara, tengo que dirigir la foto. Para mí era una locura. Me estás diciendo que de verdad no tengo que hacer absolutamente nada más. Totalmente. O sea, como que a mí me voló la cabeza. Sí, no, totalmente. Y te das cuenta además de que te permite eso justo como ejercer mejor tu oficio, porque permite que cada área esté enfocada realmente en una sola cosa, en lo que tienen que hacer, ¿no? Creo que todavía hay como modelos para mí, o sea, para mí se comunica mucho lo que traigo yo del cine, o sea, el cine independiente a mí me ayudó mucho, sobre todo también para hacer documental, que me ha tocado hacer muchas series documentales últimamente y aprendes muchísimo a tener como esa libertad. Y ya entrando en las series, ¿no? A mí, ahora que yo el año pasado, justo en Colombia, hice una serie que se llama Mi Encuentro con el Mal, que es para Netflix, ¿no? Sí. Está ahí disponible en la plataforma. Y te das cuenta también de ese organigrama y de esta gran figura ahora que surgió con las series, que es el showrunner. El showrunner es literalmente el gran director del proyecto. Es la persona encargada de darle unidad y armonía a toda la serie. Y entonces por cada capítulo llevan a una persona, un director que va a ejecutar la visión del showrunner. ¿Y por qué harían eso? Porque en realidad sí tiene que haber como una persona que permita darle unidad y armonía a toda la serie. Se vuelve como el director de todo el proyecto en realidad, que muchas veces está involucrado desde el guión. Y tú como director lo que llevas, digamos, es para la cuestión de la ejecución. Porque el showrunner, si tuviera que dirigir todos los capítulos en set, más todo lo que llevaba a desarrollo, o sea, acaba 8 meses. Y 8 meses. Un showrunner se avienta una serie así tal cual, como 8 meses así. Pero es tan cansado también la parte física de dirigir, que si él estuviera en set dirigiendo, sería muy cansado. Hay showrunners que dirigen. O sea, sí hay showrunners que dicen, yo me echo un capítulo o sea, yo hice otra serie para Netflix que se llama El Desconocido, que ahí el showrunner
sí era director. Entonces éramos 3 directores. El showrunner dirigía también. Y entonces es normal, por ejemplo, para estas plataformas, específicamente Netflix, que estamos hablando, hacer una serie y que cada capítulo lo dirija un director. Sí, pero hay una cosa muy curiosa, porque en Estados Unidos como ocurre es de que cada capítulo lo dirige un director, entonces tienen una semana cada director para llevar a cabo su capítulo. Okay. En México lo que ocurre es de que se hace un plan de rodaje como de película. Entonces entrelazan de una manera muy extraña a todos los directores. No. Entonces, por ejemplo, en Mi Encuentro con el Mal son 4 capítulos, íbamos 3 directores. Entonces, que es Adrián García Bogliano, Ramiro García Bogliano y yo. Y estaba el showrunner, ¿no? Entonces, yo estoy como acreditado del capítulo 2. Pero en realidad a mí se me dio toda la línea dramática de un personaje que ocurre a lo largo de los 4 capítulos. Pero solo tengo el crédito de un capítulo. Sí, justo así nos pasó. Cuando estaba filmando la serie, el director, se supone que nosotros, o sea, él iba a dirigir, no sé, este capítulo, y terminó dirigiendo toda, era de 3 épocas, ¿no? Los 80s, los 90s y la actualidad. Pues él dirigió, terminamos haciendo todos los 80s. Exactamente. Pero le atribuyen 5 capítulos. Tal cual. Igual en El Desconocido a mí me pasaba como de las líneas dramáticas. Me decían como de, tú vas a hacer la línea dramática de estos personajes a lo largo de estos 8 capítulos. Pero mi crédito era nada más en 3 capítulos. Y eso en cuestión de, pues justo de crédito, pues, ¿cómo te conviene a ti que te pongan solamente por una chamba si hiciste otra? Es que eso se vuelve muy complicado porque además otra cosa que ocurre con este esquema es que en tu capítulo tienes cosas de otro director. Entonces, por ejemplo, en la serie El Desconocido, en mis capítulos están entremezclados con las historias de los otros directores. Entonces, se vuelve un híbrido rarísimo y justo el showrunner es quien tiene que ver que eso tenga sentido. Claro. El showrunner es el encargado como de que no se vuelvan locos los directores y termine siendo una cosa un porque aparte me lo imagino totalmente en el set, ¿no? O sea, como que en las casas donde se grabaron y de repente entra este director, sale, ahora entra este otro y también los personajes, ¿no? O sea, como los actores como de, ok, ¿y aquí cómo hago? Me estás dirigiendo, ya te agarré la onda, porque no es así que te agarres la onda súper rápido. Ahora viene otro director a darme otro cue. Pues sí. Por eso justo les dan como, te dan como líneas dramáticas. Entonces yo siempre tengo a los mismos actores. Entonces ya saben ellos que cuando toca su historia, quien los va a dirigir soy yo a lo largo de todo ese capítulo. Pero el crew es el que le toca lidiar justo un día con un director, otro día con otro, otro día con otro, otro día con otro. Pero también qué loco cómo va a evolucionar eso, ¿no? Siento. Es rarísimo. O sea, yo siento que todavía en México apenas está entendiendo la función del showrunner. Apenas estamos terminando como de estructurar bien esa función. Y creo que todavía estamos, o sea, con este boom que hubo, sobre todo en pandemia de producción, que creció muchísimo, todavía estamos como terminando de entender cuáles son los esquemas de producción reales de las series. Porque estamos en un híbrido muy raro en el que tienes una serie, son 8 capítulos, pero está estructurada el plan de rodaje como si fuera una película. Entonces, sí tienes al mismo crew que se van a chutar 4 meses de rodaje. El director entra, sale, o sea, y entonces todavía hay una cuestión como desordenada de hacerlo, ¿no? Entonces, y algo importante con el tema de los showrunners. Que los showrunners son nada más para series. Sí, nada más para series. Y ahí, por ejemplo, te das cuenta de que tu función como director sí va pegada a la visión del showrunner. Entonces, a mí, por ejemplo, en series, y un poco hablando de la diferencia entre cine independiente y cine de industria, ahí te das cuenta de que justo no lo haces para ti. Yo siempre intento salirme con la mía. Siempre intento salirme con la mía de alguna manera. Pero dependiendo del proyecto, también te das cuenta del riesgo que estás tomando. Porque, por ejemplo, yo en varias series decía, y esta voy a cubrirla con un plano secuencia de no sé qué. Entonces hago mi plano secuencia porque quiero jugar al cineasta y me encanta y no sé qué. Y llegas a la edición y te lo tumban. O te lo cortan. O sea, a mí yo por eso odio ver las cosas que hago para plataformas porque es como de, ¿qué le hicieron? No, mis planos. Claro. Entonces ya hay una cosa de, en Mi Encuentro con el Mal, o sea, yo tenía todos los días que mostrarle al showrunner cómo iba a filmar las escenas. Cada noche nos reuníamos y es como de, ¿qué vas a hacer? Sí, es tu mejor amigo, pues, ¿no? O tu peor enemigo. O tu peor enemigo. ¿Qué te va a decir? Lo ideal sería que sea tu mejor amigo. ¿Qué te va a decir? No. Ajá, así no de hecho, es. Él no hay siempre dinero. me decía, no. O sea, él era para mí la figura de no. Y yo le decía, pero es que mira, no.
Y llegó un momento que me dijo como de, que te quede claro que esta no es tu película. Este no es tu show. No, entonces sí hay una cosa como de, tú estás pagado ahí para ir a ejecutar esa visión de él, ¿no? Y ahí, por ejemplo, me pasó en una escena que no hice cobertura. O sea, dije, para mí esta escena tiene que vivir en un solo plano. Y te digo, yo siempre veo como de, voy a jugar y voy a sacar, ¿no? Y bueno, llegamos a la edición. Yo entregué el proyecto, me fui, ya estaba en otra cosa y me llamó el showrunner, pero ¿cómo te atreves a no haber hecho protecciones de esta escena? ¿Cómo te atreves a no haber hecho así como el criss-cross de protección? Y yo tenía todas las bases dramáticas de decirle por qué. O sea, de por qué funcionaba más a nivel dramático mantenerlo en un solo plano. Y fue de, no es tu película. ¡Ay, no! Y fue un tema fuerte. O sea, y además ahí por suerte, digo, también la idea es que no entrar en pleito, sino solucionar, y justo como era de 8K, le dije como de, pueden empujar y hacer como, tener como los planos, porque te lo va a dar la calidad, ¿no? Pero también te das cuenta, y ahí es cuando dije, híjole, es que sí, no trabajas para, no es tu proyecto, ¿no? Entonces, tomar esas decisiones es súper arriesgado. Pero entonces ahora es, bueno, siempre ha sido el guionista o la guionista y luego pues como que la pelea con el director y pues como que ahí el pique de que, pero es que yo escribí esto y tú estás ahora haciendo esto otro, ¿no? Y bueno, y todavía el acuerdo que hace el director con los fotógrafos para ciertas cosas. Pero entonces ahí ahora se mete otro personaje nuevo. Entonces, ¿el showrunner también convive con el guionista o no es que lo haga tanto? Sí, de hecho, él en teoría... Hay veces que hasta él es guionista, ¿no? Hay veces que él es guionista. O sea, que él es, o por lo menos es como parte de la cabeza del cuarto de escritores. Entonces está gestando, porque muchas veces el showrunner es el creador del show. Él es literalmente la persona que lo gestó, que gestó la idea. Un poco productor. Y que es como le llaman algunas veces, de hecho, medio productor creativo, por así decirlo. Okay. Ahí ya como agencia. Como agencia de publicidad. Y entonces, literalmente, él es quien creó la idea, creó la historia, estuvo involucrado en los cuartos, en el desarrollo de todos los guiones. Y ya cuando entran en producción es quien va dando seguimiento para que tenga toda la unidad y vaya en función de su visión. Sí, es un chambón. O sea, ser showrunner ha de estar. Sí, ha de estar. O sea, yo cuando lo veía entrar. Tiene que ser una persona. Yo cuando lo veía entrar decía, mano, vete a dormir. Sí. O sea, lo ves así de que sí es el clásico que entra con sus 2 litros de café, sus cigarros, su Coca-Cola y ve, no dice nada, se va, no sabes qué pasó. Y sí, pues tiene que ser una persona que tiene que tener mucho la onda de la estructura y que nunca se le olvide, que lo tenga bien. Él es el gran planeador de la serie. Hay casos en los que, por ejemplo, ahora me pasó en otra serie que estaba haciendo este año, en donde se escribieron los guiones y más tarde entró el showrunner, ¿no? Entonces es como contratan a alguien y es como, estos son los guiones, tú date, o sea, va a ser tu visión, pero tú tienes que unificar toda la serie, ¿no? Pero los guiones ya estaban. Entonces ahí es donde también tú escribes para complacer a una plataforma directamente. Entonces, todo lo que son los guiones, ahí sí es una cuestión como de, qué bueno tus ideas, pero lo que queremos es esto. Que se venda. 20 personas que están opinando acerca de cómo debe de ser, cómo son los personajes, qué quieren. Entonces, pues una vez más es como, o sea, la industria es eso. Sí. Ese es el juego de entrar a la industria. En el juego de la industria, tú puedes llegar con una película muy personal y decir, sobre todo ahora, después de que ya a Netflix se le pagaron un poco los humos de estar haciendo como tanta obra original de artistas, ahorita sí ya tiene una cuestión más, pues tal cual, de esquema de estudio de decir, este es el tipo de proyecto que estamos haciendo, este es el tipo de guión, este es el tipo de cosa que estamos buscando. Entonces, como director, justamente están el camino de levantar tu película por medio de los estímulos fiscales, y ahí si tú eres dueño de ella, puedes hacer lo que se te dé la gana en la visión. El cine no se va a meter en tu película. Se va a meter en que la entregues, pero no se va a meter en el guión, en la idea. No, eso ya es el artista, ¿no? Y hacer cine de industria. Pero hacer cine de industria, van a haber 20 personas opinando acerca del guión. Y si es tuyo, te lo van a cambiar a verde, azul, chocolate, lo que sea. Claro. Y tiene que ser en factura y en función de lo que a ellos les convenga. Sobre todo cuando no eres una persona de renombre. O sea, cuando no eres Guillermo del Toro, cuando no eres un Cuarón, o sea, cuando llegas simplemente a ser alguien que puede ejecutar esa labor, ¿no? Entonces,
Creo que ambas tienen su lado positivo y negativo. Ninguna es mejor que otra. Pero también creo que de las dos aprendes muchísimo. Claro. O sea, hay gente, justo aprendes también muchísimo de los showrunners y aprendes mucho de los otros directores. O sea, aprender de otros directores. Yo con Adrián tengo una gran amistad, con García Bugliano, un gran director. Y a mí me ha tocado estar en mi encuentro con el mal, estábamos los dos. Y había una cuestión de cómo resolver escenas que es fascinante, de cómo él ya tiene una cuestión de visión de cómo resolver cosas a nivel de industria, porque justamente es esta cuestión de no te puedes pasar de los horarios, no puedes no cortar a comer, no puedes no... Sí, el corte a comer. No puedes, no puedes explotar a la gente, no puedes explotar a la gente, básicamente. Porque nos demandan. Porque nos demandan y entonces nos vamos a ir sobre ti y tú vas a y te cae el sindicato. Y cae el sindicato. No, a mí me han aplicado cosas rudas. O sea, yo aprender a trabajar en industria es todo un proceso. O sea, de que ambas tienen su lado positivo, su lado negativo. Y aprendes muchísimo de la gente con la que trabajas. O sea, en mi caso sí, con Adrián y con los directores, incluso los showrunners, te das cuenta de también ya un nivel de oficio que no necesariamente te da el cine independiente. Claro, ya hay una cuestión justamente de esa maquinaria que también es peligrosa. Porque también cuando se vuelve maquinita, pierdes visión. Entonces es ese punto medio. Y a mí me pasaba también trabajando en otras series que decía, es que me estoy repitiendo. Ya me estoy repitiendo en mi forma de filmar. Porque es rápido, porque me siento seguro, porque es cómodo. Y entonces ahí es cuando te das cuenta justo como que te vuelve a entrar el grillito, el Pepe Grillo, a decir, vuelve al cine independiente. Para que justamente acuérdate de la guerrilla. Acuérdate de la guerrilla. Porque ahí sí puedes entonces explorar el oficio de la narrativa visual. Porque lo que tienen las series es que pues sí hay una cuestión de chura que es de tu plano abierto, tu plano cerrado, tu entonces hay una cuestión que sí se va a volver pues repetitiva, ¿no? Y entonces pues porque te necesitas maquila. Sí, pero también luego ahí termina siendo lo que el editor al final haga, ¿no? Totalmente. Sí. O sea, ahí el editor va... A mí, incluso con mi encuentro con el mal, había unas cosas de edición que decía, Dios. O sea, ahí, por ejemplo, lo que pasó es tú terminas de filmar y a mí me dieron 2 días para hacer el corte de mi capítulo. O sea, tienes 2 días para llegar y hacer como tú como lo tienes pensado. Y de ahí, nos vemos en el estreno. Órale. O sea, bueno, sí te dejan trabajarlo aunque sea 2 días. Sí, pues, o sea, por lo menos como que propones, yo con el editor así en friega, decirle, mira, esto está armado así, esto está armado así, esto está armado así, esto lo filmé de esta manera. Y por ejemplo, en esa serie en específico, el crew en cuanto a iluminación y fotógrafos son los mismos, nada más iban cambiando de director, ¿no? Pero ahí también, por ejemplo, bueno, somos estas personas que cuando vemos cine o cosas así, siempre estamos desmenuzando, ¿no? ¿Cómo hicieron esto? ¿Cómo ¿Por qué se la ya sabes? Entonces, como que específicamente notábamos que entre el capítulo 1 al capítulo 2, que es el tuyo, había variaciones de iluminación, por ejemplo. Total. Pero eso también es por ti, ¿no? O sea, ahí lo hace el showrunner. Ok. O sea, tú llegas también como a proponer, pero en realidad como la paleta de color, la paleta de vestuario, o sea, ya eso está decidido por ti. Entonces, tú llegas a ejecutar. Sí, tú llegas como director a ejecutar. Hay ciertas, depende mucho también del showrunner. A mí en el caso de mi encuentro con el mal, sí fue una cuestión de todo ya estaba decidido. Y yo podía proponer hasta cierto punto ya de, qué buena tu opinión, pero eso ya está, esa decisión está tomada. Está padre que opines, pero no nos importa. Exacto, pero eso ya se decidió. Entonces, sí, pues es aprender a lidiar con eso. Aún así, yo creo que yo en algún momento se lo dije al showrunner, mi labor como director, y yo cometería un error en no poner sobre la mesa lo que considero que es lo mejor. Sí. O sea, y tu visión, ¿no? Tu propia mi visión. Y dije, yo lo veo así, y tú, el showrunner, es quien dirá, sí, no. Y dije, es tu decisión al final. Pero yo como director es mi obligación ponerte sobre la mesa todo lo que considero lo mejor para el capítulo. Claro. Y me imagino que cada director opina lo mismo, ¿no? Como la onda de defender como, pues, mi arte, ¿no? Claro. Si bien vamos a hacer esto, porque así va el tema y así va el guión, yo quiero meterle una cuchara también. Claro, totalmente. Porque más creo que es, al final, para mí, también te están contratando por eso. O sea, sí. Ajá. Porque si es nada más una cuestión como de resolver, pues
Ajá. ¿no? O sea, lo hace cualquiera, pero justo yo le decía como de, me llamaste a mí porque puedo aportar algo. Entonces, como director, no puedes frenarte. O sea, esa pelea que al final siempre tiene que ser, ¿no? O sea, déjame ser poquito, aunque sea. Exactamente. Oye, y también te quería preguntar, hablando un poco sobre, pues haces cine de terror, ¿no? ¿Cómo es que puedas, o sea, comentarnos cómo es hacer cine de terror en México como independiente y cómo es hacerlo también en industria? Porque hablando del terror específico, ¿no? Que es complejo. Es muy complejo y yo creo que todavía hay una lucha grande que hacer por posicionar el género. O sea, yo siempre he cargado con la bandera de hacer género fantástico y de hacer género de terror, porque creo que es muy importante que en México haya una amplitud de géneros y de historias. Y a mí me tocó ser jurado de Ficine. Y te das cuenta de que es muy fuerte ver que o sea, que hay dos géneros. O son las películas de comedia o son las películas sociales minimalistas. Y de pareciera drama. que de drama minimalista, del rancho, de no sé qué, o de la desaparición, o de no sé cuánto. Que todo bien, pero el problema es cuando nada más se vuelven esos dos espectros. Cuando dices, es que el cine mexicano parece que solo son esos dos espectros. O es el cine de festivales minimalista, o es la comedia absurda, romántica, de no sé qué. Y no hay una variación de decir, ¿por qué no hay westerns? ¿Por qué no hay thriller? ¿Por qué no hay noir? ¿Por qué no hay horror? ¿Por qué no hay suspenso? ¿Por qué no hay todos los subgéneros que hay una cantidad inmensa? No hay una cuestión de especialidad. Entonces, yo cuando decidí, además de que, bueno, es un género que amo con todo mi ser, pero también creo que es muy importante en México que la gente se especialice, que se hace especialista en un género. Entonces, yo como director sí me he enfocado en decir, me voy a volver un especialista en el género de terror. Lo que quiero aprender a manejar es cómo se maneja en pantalla el horror, el terror, el suspenso, la ansiedad. Yo no hago comedias. Sí, no. O sea, y sería muy loco, ¿no? Exacto. O sea, ¿has intentado hacer un guión de comedia? Sí, o sea, sí lo he hecho y curiosamente es muy cercano al mecanismo del terror, ¿no? Y creo que, o sea, sí es algo que podría en algún momento trabajar, pero primero quiero como terminar de afianzar como mi especialidad. Entonces, de repente estos directores como de que dicen, yo te lo hago, o sea, yo puedo hacerte horror, yo te lo hago verde, azul, es como se nota cuando en una película mexicana la dirige alguien que no le gusta el género. Y creo que eso pasa mucho, sobre todo con las películas comerciales de cine de terror mexicanas. Sí. Que se nota que las están haciendo directores o directoras que no les gusta el género. Sí. O sea, se nota luego que dices, estos no les gusta el terror, no saben de terror. Más bien eso, ¿no? Como que no saben, están usando luego ciertos recursos. El recurso del de siempre, ¿no? O sea, exactamente. Sí. Que incluso ya lo ves venir, así tú como espectador dices, ahorita va a pasar como tal cosa, ¿no? Exacto. Y también un poco como espectador siempre estás adivinando de que... Y justo eso que comentabas de que, no, pues te doy 10 minutos de película para ver de qué va a tratar, si va a ser buena, si va a ser mala. Y pues sí, hay películas que dices, a ver, como que no entiendo hacia dónde se va a dirigir, la sigues viendo. Y hay otras películas que dices, la tengo que seguir viendo porque siento que está tan mala que a lo mejor le va a dar la vuelta en algún momento. Exacto. Y no, siempre pasa que no. Y no, ese es el problema, que no. Exacto, sí, no. Y yo creo que en México todavía necesitamos lograr entender como la identidad del terror latinoamericano. Sí, sobre todo. Y aparte es curioso porque hay tantas historias, pues, ¿no? O sea, hay mucho de qué agarrarse y no se está haciendo, que eso es lo más curioso. Y es curioso porque siento que no sabemos todavía cómo. O sea, hay una cuestión como que dicen, no, es que qué flojera hablar de, qué sé yo, nahuales. Y es como, está en el cómo. O sea, es cómo vas a hablar de nahuales. Cómo lo vuelves una historia que no sea justamente, porque lo que pasa mucho en el cine de terror mexicano es que todavía sigue afianzado como a mucha tradición, pero también mucho cine como muy tradicional de... Y entonces en la pasillo de la calle de Coyoacán, que no sé qué. La Llorona. Pero que parece hecho como justo como de telenovela o este horror gótico que se mantenía, ¿no? En lugar de justamente empezar a decir, vamos a abrirnos a ver qué está haciendo A24, qué está haciendo, cómo se está contando ahora el cine de terror. ¿Y por qué no intentamos ver cómo se debe contar en Latinoamérica? Sí. Que para mí va muy vinculado a la idea del absurdo.
Porque creo que en Latinoamérica la forma en la que sentimos y entendemos el terror es distinto a como se percibe en Estados Unidos. Sí, claro. Entonces, si intentamos emular la fórmula de horror de Estados Unidos, no va a terminar de jalar en México. No, pues no. Y hay otro lado para mí que creo que a mí me fascina del horror, que es cómo generar la sensación de miedo sin más por la situación que generas, no por lo que muestras. Sí. Porque si nos queremos competir a nivel de efectos especiales, no lo vamos a lograr, no tenemos la factura. Ese era mi siguiente punto, porque siento que luego también a lo mejor las ideas en cine mexicano, latinoamericano, en cine de terror son buenas, pero al momento de ya ejecutar, pues ya se pierde todo, porque a lo mejor ocupabas un efecto bien cabrón, que era muy caro, o no sé, o sea, formas de hacerlo, ¿no? O que el monstruo era increíble, pero luego ya al momento de hacerlo, pues no te quedó tan bueno. También. Y ahí es donde creo que justo a mí algo, o sea, a mí me encanta este director James Wan. Y James Wan dice algo que a mí me gusta mucho, que dice, es que sigue siendo igual, o sea, lo más efectivo en el cine de terror sigue siendo esa puerta que en las noches te abre. Lo que no muestras. Lo que no muestras sigue siendo lo que en las noches te los soniditos así de... Entonces, eso es lo que sí podemos generar y que requiere además un nivel de pensarlo y de darle la vuelta. Entonces, creo que hay que luchar ahorita por encontrar cuál es la identidad del horror latinoamericano. Sí, pero también siento que habría que ponerle una fecha límite porque ¿cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más? más? No, totalmente. O sea, creo que se está abriendo ahorita como camino. Por lo menos habemos un grupo de directores y de directoras importantes que ahorita están destacando y que creo que estamos como abriendo ahí esa explorando brecha. Explorando. Entonces, pero de repente, híjole, es como 2 pasos para adelante y 4 para atrás, porque sí también la realidad es de que los estímulos y el cine que le interesa generar ahorita, desgraciadamente a ambos lados, tanto a la parte gubernamental como al lado de industria, no apoyan casi el cine de género. O sea, sí hay una cosa todavía de un prejuicio muy fuerte al cine de género. Al terror, ¿no? Sí, pues, o sea, verlo en las películas que se muestran, es comedia, drama. Sí, porque además en el caso de comedia, por ejemplo, pues el problema es de que la industria sí ha demostrado ellos a nivel números que es lo que más les funciona. Claro, pero también funciona porque no estás dando otras más opciones. Sí, funciona porque no hay más. Sí, claro. O sea, de ver por ejemplo, yo no soy tan fan de estas películas latinoamericanas que es demasiado drama, sufrimiento tras sufrimiento tras sufrimiento. Y yo sé que eso es lo que más pega, que esos son los cortos o películas que llegan a festivales, que avanzan. Y les aplaudo, pues, pero yo no me despierto y digo, ay, tengo ganas de ver una película donde así es. En todo caso, es más para mí es más fácil tener ganas de ver una película de terror, pues, ¿no? O sea, yo ahorita, por ejemplo, estoy trabajando mucho con el thriller, pero es muy interesante darte cuenta de que en México todavía nos cuesta mucho trabajo desapegarnos de nuestra realidad, en el sentido de que le cuesta mucho trabajo a la gente tomar el asesinato como una forma de entretenimiento. Entonces es muy difícil por eso meter el thriller en México, porque la idea de asesinato nos refleja mucho a nivel social y nos hiere mucho a nivel real. Entonces nos alejamos. Pero es que también yo siempre he dicho, pero depende el cómo. Pues sí. Tenemos que estudiar cómo presentar el thriller, porque hay grandes historias. O sea, yo amo y adoro a Hitchcock con todo mi ser. Entonces, siempre yo he intentado como de poder empujar algo relacionado justamente a planeación de crimen, de asesinato y no sé qué. Pero te das cuenta cuando lo presentas a los inversionistas o en festivales o en cine, o sea, que sí hay un rechazo porque lo ven como algo muy real. Y es como de... Sí, es que es la realidad que se vive. De asesinatos y es por ahí, porque es fun. Pero es lo que... Pero es... justo... La mayoría de las películas gringas, pues son esos temas, asesinatos y no sé qué. Y estamos acá en México como que un poco alabando a ese tipo de películas y es ¿por qué si lo hace un mexicano o por qué si tiene este sello de que está hecho en Latinoamérica ya es diferente? Si al final estás viendo un género igual, ¿no? Exactamente. Es como pues algo ahí que... Sí, es que creo que justo lo que hay que hacer mucho en México es, insisto, lo de la especialidad en los géneros y abrirnos a las ideas de los géneros. O sea,
Yo, híjole, de verdad ha sido una batalla también. Después de Histeria, generé tantos guiones de proyectos y de series que han sido en función de género, han sido 7 años de no. Porque hay todavía un rechazo muy grande a estos géneros. Y digo, es una lástima, porque más la idea también del high concept en México, que digo, es que ¿por qué? ¿Por qué le ponen tanto freno a la idea de la ciencia ficción? ¿Por qué se le pone tanto freno? ¿Por qué no estamos desarrollando justo un Black Mirror? A mí justo con Clickbait era muy chistoso porque me escribía mucha gente y me decían, es que esto podría ser un episodio de Black Mirror. Y entonces yo decía, es que esto es algo que se puede hacer en México y que es brutal, que es súper violento, pero que es entretenido. Sí. Y que tiene ese guiño de poder decir, apostémosle al género, o sea, puede ser esto, ¿no? Sí. Pero todavía, sobre todo en plataformas, es como, no, es que... No, joven, eso no. Hablemos de narcos. Al ratito. Exacto, al ratito. Pásenle el ratito. Exacto, exactamente. Oye, pues muchísimas gracias por venir a platicar otra vez, pero ahora desde otro punto de vista que creo que es muy importante también porque cuando tú eres espectador no ves todo este, ¿cómo decirlo? Como todo lo que hay que todo hacer. Este paraguas que tienes que... como que no te das cuenta, ¿no? O sea... Total. ¿Qué es lo que sigue después de nada más estar viendo la película? Ajá. ¿Qué es lo que tuvo que pasar antes para que pudieras estar viendo? Y también creo que hay un tema ahí que dices, bueno, es que si ese director ya está haciendo cosas para estas plataformas, es que ya es grandísimo, wow, el éxito así va directo a la cima y es interesante también ver tu experiencia, decir, o sea, sí está padre por la economía, por lo que te deja, ¿no? Y que vas aprendiendo y demás, pero pues también te roba un poco de creatividad. Y también tomarlo en cuenta, ¿no? Totalmente. O sea, creo que justo a lo largo de tu carrera vas tomando esas decisiones de... O sea, yo, por ejemplo, a principios de este año sí que también fue que dije, no más televisión. O sea, ya no hago más televisión. O sea, okay. Ya dije... Puerta cerrada. Puerta cerrada. Todo lo que es tele, dije, ya. Ya pagué mi cuota. Está muy bien. Vives muy bien. Pero también es una trampa. Y eso es lo que es interesante cuando vas entrando también en la industria. Ajá. Los placeres del dinero, que también te roban mucho. Y dices... justo te pueden desenfocar mucho a perderte y quedarte y decir, esto es muy cómodo. Sí. O tú mismo repetirte y no darte cuenta porque es muy cómodo. O decir, ya aquí me estaciono porque está muy cómodo y estoy ganando bien. Sí. Cuando si tu visión es, no, es que yo quiero hacer películas, yo quiero crear, pues entonces llega un momento en donde tienes que decir, ok, esto ya no. Sí. Y va para acá. Sí. Ahorita yo ya hago pura ficción. O sea, series y pelis. Es como lo que dije, ya, todo va para allá. Y pues en el nivel de riesgo que conlleva, que es menos entrada de dinero, cerrar como también ciertas puertas, pero es parte del proceso. Sí, y está muy cool e interesante que nos los compartas, porque también siento que cuando tú estudias cine, normalmente te dicen, no, o sea, tú vas a salir y vas a tener todo el trabajo del mundo y te va a ir súper bien y y la visión que tú tienes, peléala, ¿no? Pero la realidad afuera es que, pues, no, o sea, hay que vender, se planea para vender y a lo mejor lo que se vende no es necesariamente la idea que tú traes. Totalmente. Bueno, y pues antes de irnos, Carlos, porfa, dinos qué podemos ver en estas plataformas de tu filmografía, todas cosas que hayas hecho por ahí. Sí, bueno, Histeria, que es el largometraje independiente, lo pueden ver en Amazon Prime. Mi encuentro con el mal está en Netflix. La serie El Desconocido también está en Netflix. Ahí estuve en la segunda temporada. Y todo lo que es mi trabajo independiente lo pueden encontrar directamente en YouTube. Y en TikTok. Síganlo en TikTok. En TikTok. Porque hace cortitos padres. Cortitos de terror, exacto. Ahora el martes subiré el nuevo cortito de terror. ¡Qué padre! Oigan, pues muchísimas gracias por estar acá. Ya saben que es jueves de recomendar cine mexicano y seguiremos haciendo este formato de invitar creadores porque pues está muy interesante ver su visión y sus experiencias y todo. Y recuerden correr el riesgo de ver películas nuevas. Porque durante esas 2 horas puedes aprender cosas de la industria que a lo mejor no sabías y puede ser muy informativo. Gracias, Carlos. Gracias, muchas gracias. Nos vemos.